Bienvenido nuevamente a una clase de historia de octavo. Esta semana, conquista de América. Entra la intro y vamos. Ya, entonces, octavo básico, tenemos esto que se llama, obviamente la clase de hoy será de descubrimiento y conquista de América. Esto está marcado en la época de la Edad Moderna, ¿ya? Y de hecho se dice mucho que la Edad Moderna comienza, ¿no es cierto?, con este denominado viaje de Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, en el año 1492, ¿no es cierto?, y termina con la caída de, comienza también con la caída de Constantinopla y termina esta edad moderna, ¿no es cierto?, con la Revolución Francesa, ya cuando cae el típico gobierno de la edad moderna, ¿ya? El objetivo entonces de la clase es que reconocen, ¿no es cierto?, el contexto de la expansión europea, o sea, lo que estaba pasando en ese momento en Europa, y la empresa de conquista de los principales focos en América, ¿ya? ¿Cuál es el contexto del descubrimiento de América? ¿Ya? El cambio, ¿no es cierto?, de la mentalidad medieval a la mentalidad de la edad moderna, en la cual ustedes ya saben de que el cambio de la mentalidad de la edad media principalmente es que el hombre ya en la edad moderna se libera de este encierro, digamos, que significaba la edad medieval, este encierro en la aldea, ¿no es cierto?, que hacía de que el ser humano y que la sociedad realmente fuese una sociedad muy cerrada. Al contrario de esto, ¿no es cierto?, el hombre de la edad moderna comienza a viajar, empieza a tener esta noción de que él puede salir, de que él puede ir a viajar, que puede conocer otro rumbo, ¿ya? Y esa mentalidad, ¿no es cierto?, es uno de los principales motivos de por qué la edad moderna comienza con estos viajes y empiezan a nuevamente hacerse estos viajes de exploración, ¿ya? Ahora, empieza, ¿no es cierto?, todo un choque de interés en Europa, ¿no es cierto?, principalmente, y para nosotros empezar a entender un poquito del por qué, digamos, los europeos comenzaron a tomar este rumbo, ¿no es cierto?, y comenzaron a viajar. Principalmente se dio también porque hubo adelantos científicos que no hubo en la Edad Media, porque obviamente como en la Edad Media no viajaban por mar, no viajaban por ninguna parte, no era necesario tener instrumentos de navegación. Por ejemplo, como la brújula, el sextante, el astrolabio y la carabela. Los tres primeros, ¿no es cierto?, la brújula, el sextante y el astrolabio principalmente servían como para poder ubicarse, ¿no es cierto? La brújula nos daba la posición, ¿no es cierto?, si estábamos hacia el norte, y de hecho la aguja siempre apunta hacia el norte. La brújula del sextante siempre se usan para medir la distancia del Sol a otros cuerpos celestes y determina latitud y longitud, y el astrolabio mide la distancia a los cuerpos celestes, y con eso nosotros podemos sacar en cuenta dónde estamos en el planeta, ¿ya? Esto, por lo menos lo que es el astrolabio es un invento de los turcos otomanos, los cuales lo utilizaban principalmente por una forma, digamos, de saber dónde estar ubicado, porque ellos, como tienen que siempre rezar hacia la Meca, ellos tienen que saber dónde están en el mundo para saber dónde tienen que rezar. Entonces ese instrumento lo conocieron los navegantes europeos y lo empezaron a adaptar a la navegación, ¿ya? Ahora, ¿por qué se produce esta expansión? Principalmente por tres factores explicativos. Ideológico, ¿no es cierto?, de la mente, o sea, del pensamiento, es el Renacimiento y el humanismo, ¿ya? En el sentido de que existe, ¿no es cierto?, esta idea como el hombre es el centro del universo, el hombre puede salir, ¿no es cierto?, a recorrer este universo. Así que, por lo tanto, el Renacimiento y el humanismo jugaron un papel definitivo. Socioeconómico, obviamente, que fueron la ruta de Oriente, que en Oriente existía, ¿no es cierto?, todo este comercio de especias, de seda, de porcelana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obviamente que en Europa era muy requerido, ¿ya? Era como el, entre comillas, gustito que se daban las personas, digamos, de Europa, de andar vestido con ropa liviana, ¿no es cierto?, suave, de que la comida tuviese otro sabor debido a estos polvitos mágicos que traían de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de los avances científicos, como le decía a nosotros, este pequeño pack básico de
viaje, ¿cierto?, permitía de alguna u otra forma el salir a recorrer el mundo, pero de forma segura y sabiendo que uno podía volver a casa tranquilamente, ¿ya? Ahora, primero, obviamente, que el primer viajero que hubo en Europa, ¿no es cierto?, que recorrió y que llegó a Asia fue Marco Polo, y de hecho su ruta fue copiada por otros, creando la famosa y denominada Ruta de la Seda. El problema es que justamente en esta parte que se llama Constantinopla, en el año 1541, obviamente, los turcos otomanos, ¿no es cierto?, toman Constantinopla, la hacen, digamos, de alguna otra forma caer, y lo que pasa, ¿no es cierto?, es que al cerrarse, digamos, y al tomar Constantinopla, los turcos otomanos cierran de forma simbólica. No quiero decir que hayan puesto una muralla a los tramos, sino que lo que hacen es principalmente empezar a cobrar más impuestos sobre las personas que utilizaban esta ruta que había dejado Marco Polo hacia el oriente, ¿ya? Entonces, lo que se hace es eso, ¿entienden? Turcos toman Constantinopla, le empiezan a colocar impuestos a las personas que viajan, ¿no es cierto?, al oriente, y tanto dos países, digamos, hay dos países que se empiezan a preocupar de que ocupar otra ruta alternativa a esa, porque le estaban cobrando más impuestos y obviamente que los productos se iban a ser más caros, ¿ya? A ver, Enrique el Navegante era un marino portugués, ¿no es cierto?, que impulsa los viajes de descubrimiento, funda una escuela de navegación en Portugal y se da la tarea, ¿no es cierto?, de encontrar esta ruta hacia el oriente por Portugal. Lo que hace es encontrar una ruta, ¿no es cierto?, la que están viendo ustedes acá, ¿no es cierto?, que es rodeando el continente africano, de que llega, ¿no es cierto?, a Calcuta, a la India. En Oriente, donde estaban las cosas que se necesitaban comprar, como la especia, la seda, la porcelana, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos viajes de exploración, ¿no es cierto?, que fue a cargo de Bartolomé Díaz, Vasco da Gama y Álvarez Cabral se equivoca en el camino, como que por esas cosas de la vida, ¿no es cierto?, llega al Cabo San Roque, justamente a Brasil, en el año 1400, en el año 1500, ya, en el año 1500, perdón, que se me había olvidado. Y él llega, ¿no es cierto?, a las costas de Brasil, y ahí, bueno, produce un cierto problema entre España y Portugal. España, por su parte, ¿no es cierto?, en este momento estaba en muchos cambios, digamos, principalmente por un matrimonio, digamos. Un matrimonio, pero un matrimonio muy importante entre Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Tanto el reino de Aragón como el reino de Castilla eran unos reinos muy importantes, ¿no es cierto?, en Europa, y al casarse ellos dos, ¿no es cierto?, lo que hacen es unir España prácticamente en una sola. Fundan la dinastía de Asturias, ¿no es cierto?, y logran entre ellos dos, ¿no es cierto?, al unir España con Aragón, expulsar de una vez por todas a los musulmanes, ¿no es cierto?, a los moros, en el año 1492, y con eso ya logran definitivamente que España pase a manos de españoles. Como anécdota, los turcos tuvieron como 400 años en España, por si acaso, ¿ya? Entonces, mientras pasaba todo esto, había un tipo que iba todos los días a hablar con una reina, todos los días tratar de hablar con el rey, que un tipo llamado Cristóbal Colón, un tipo genovés, ¿no es cierto?, que es lo que es hoy de Italia, y él propone, ¿no es cierto?, hacer este viaje, ¿no es cierto?, buscando la ruta alternativa, porque ya Portugal en ese momento la tenía, pero España aún no la tenía. Entonces, Cristóbal Colón, 8 años porfiado, ¿no es cierto?, se demoró en tratar de convencer, hasta que convenció a los reyes que le dieran la autorización para poder viajar. Antiguamente se dice que la reina le dio joya, como que le entregó dinero para que él pudiese hacer la expedición, cosa que no fue así. Solamente lo que hizo fue de la autorización y prestarle unos barcos que estaban en el puerto de Palos, que las carabelas, digamos, que había en el puerto de Palos eran unas cuestiones que utilizaban para salir a pescar, así que imagínense cómo deben haber estado de limpios esos botes, esos barcos, digamos, entre comillas, porque eran barcos muy chicos. Y aparte que la tripulación que se le fue entregada fueron casi la mayoría de los prisioneros de la ciudad de Palos, porque no estaban ni ahí, digámoslo así, con entregarle a las mejores personas que podía haber tenido España en el puerto de Palos, sino que le entregaron los peores navegantes, así como, me imagino, Jack Sparrow, más mal que Jack Sparrow, una cosa así, o sea, imagínense. Entonces,
Desde este proceso, ¿no es cierto?, de descubrimiento empieza el proceso de descubrimiento, ¿no es cierto? Y empieza también la empresa privada de las huestes españolas, comienza el proceso de conquista, ¿ya? Esta conquista se hacía a través de un documento llamado capitulación, un documento que firmaba la corona española, ¿no es cierto?, con el capitán de conquista, y ellos comprometían ciertos derechos y ciertos deberes. Entre los derechos que tenía el conquistador era se le entregaba una cantidad de indios para que pudiesen trabajarle para él, pero él a cambio tenía que cuidarlo, alimentarlo, darle religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también ellos, si querían, podían tener también, de hecho se le entregaba un título, ¿no es cierto?, nobiliario, él podía cobrar impuestos también, y además también él podía tener, si en el territorio que se entregaba había minas, podía explotar las minas, ¿ya? Pero los deberes de este conquistador, ¿no es cierto?, de esta empresa privada de conquista, era representar y cumplir los órdenes de la corona. O sea, él tenía que obedecer ciegamente a lo que decían los reyes. Tenía que evangelizar a los indígenas que le entregaban a esta encomienda de indios, porque la verdad que la religión no cuesta nada, así que por lo tanto se podía hacer. Lo que costaba era alimentarlo y mantenerlo. Generalmente dicen que los indígenas, lo que más los mató fue, a propósito de estos días, fue la pandemia y fue las enfermedades que trajeron los españoles con ellos, más que el trabajo. Y muchos murieron también por la explotación del trabajo. Tenéis que fundar ciudades, ¿no es cierto?, y pagar el quinto real, que es la quinta parte de mis bienes que yo obtengo de la tierra, tienen que ser entregados al rey para que él pueda. Bueno, ¿ya? Ahora, en algún momento también hubo un problema entre Portugal y España para saber cómo se dividían, digamos, los territorios conquistados. Y bueno, y aquí hubo las dos opciones del Tratado de Tordesillas, ¿no es cierto?, que dividía el mundo de esta forma, la cual obviamente que no le favoreció a Portugal, pero no le favoreció a España, y después se hace la bula interchetera, la cual sí benefició en este caso a España, ¿no es cierto?, porque corrió un poquito más la línea hacia la línea verde y por lo tanto pudieron obtener un poquito más de territorio. El tema es que esa puntita que quedó ahí fue muy utilizada por los portugueses, porque de ahí comenzaron a expandirse y dominar Brasil, y de hecho los portugueses que hablan portugués, obviamente, los brasileños lo hablan porque ellos fueron, digamos, entre comillas, descubiertos, conquistados por los portugueses, ¿ya? Entonces, ¿qué motivaciones tenía este tipo? El conquistador no venía pensando en trabajar, sino que encontrar una rica ciudad cubierta de oro. O sea, él llegaba y quería encontrar oro nada más, y ahí se nos arregla la vida. Y también dejar fama de sí, ¿no es cierto? Y por sobre todo esto, digamos, esta como lucha de poder ir a conquistar América era principalmente para dejar fama de él, ¿no es cierto? Y obtener un título de nobleza y ser como un pequeño rey dentro de su pequeño territorio, ¿ya? Esto, arriesgaban hasta la vida por eso, ¿ya? Principalmente, pero lo que más buscaban ellos era venir a hacerse, como se dice, la América, o sea, encontrar una fortuna acá en América. Ahora, dentro de esto, ¿no es cierto?, también podemos decir que al conquistador se le entregaban algunos premios, un terreno, ¿no es cierto?, una solar, una chacra, título honorífico, la encomienda de este grupo de indios que le trabajaban prácticamente como esclavos. Y bueno, así como bien, ya me asustamos, el tiempo un poquito acotado, México, o la caída, digamos, del Imperio Azteca estuvo a cargo de Hernán Cortés, que a Hernán Cortés lo confundieron con un dios, que le sirvió a Hernán Cortés principalmente como para poder introducirse dentro del Imperio Azteca, pero una vez que los aztecas se dieron cuenta, la verdad que se produjo toda una revuelta en la cual murió Moctezuma, apedreado por sus mismos súbditos aztecas, ¿no es cierto? Y Hernán Cortés termina tomando el Imperio Azteca. Con los incas en el Perú pasó algo parecido, pero salvo que hubo revueltas de guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que eran dos hermanos que estaban reclamando, digamos, la corona del Inca, pero el tema es que resulta vencedor, ¿no es cierto?, en este caso Atahualpa, y Huáscar es asesinado, y esto lo aprovechó también Francisco Pizarro para poder tomar el imperio inca sin mayor problema, ¿ya? Y las consecuencias principalmente para América son las que ustedes ven acá: el mestizaje, gran mortalidad de indígenas, nuevo tipo de sociedad, fundación de ciudades, mezcla de cultura. Para España, obviamente, que sí son tremendamente ricos, introducción de nuevos hábitos de consumo, creación de compañías comerciales, los primeros grandes banqueros, porque acá sacaban oro a destajo, ¿no es cierto?, metales preciosos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que España fue la primera potencia mundial. El Estados Unidos del tiempo de la Edad Moderna era España.
Ahora, lo que más les gusta a ustedes son estas actividades. Entonces, chiquillos, vamos a trabajar en estas actividades. Son 6 preguntas, como siempre, las contestan en su cuaderno y traten de mandar la foto, tanto la foto, ¿no es cierto?, al mail mío, ¿no es cierto?, que corresponde del octavo C y el octavo A, o al octavo B al profesor Carlos Patricio. ¿Ya? Niños, les mando un abrazo. Lávense las manos, quédense en la casa, cuídense y nos vemos en un futuro cercano, si Dios quiere. Los extraño y espero estar muy pronto con ustedes. Un abrazo, profesorcito.